Imagínate estar frente a la entrada de una antigua tumba sellada herméticamente durante 3000 años. El polvo y la oscuridad te rodean y el aire está lleno de misterio. Estás a punto de descubrir los secretos de uno de los reyes más poderosos y legendarios de la historia, el rey Salomón. Su tumba era un lugar de leyendas, perdidas en el tiempo y debatidas durante siglos. Mientras los arqueólogos se preparaban para entrar, una sensación de asombro y miedo llenó el aire. Era famoso por poseer una sabiduría superior a su edad, por construir un templo que cautivó a Jerusalén y por historias de riqueza que desafiaban la comprensión. Su vida y su legado eran casi demasiado grandiosos para creerlos. Y ahora, finalmente, después de milenios, su lugar de descanso final estaba ante ellos. La conmoción inicial se produjo cuando miraron a su alrededor, rodeados de extraños símbolos y escrituras. Algunos parecían familiares, parecidos al hebreo antiguo. Otros eran completamente extraños, escrituras y símbolos que nadie podía ubicar. Era casi como si Salomón hubiera dejado estos símbolos como un enigma, una advertencia para cualquiera que se atreviera a perturbar su paz. Algo en eso hizo que se les erizara el vello de los brazos. Tal vez fue la comprensión de que nadie más había puesto un pie aquí durante miles de años. O tal vez fue el indicio de un secreto acechando en cada rincón. La habitación contenía objetos que parecían grandiosos y místicos, como si Salomón hubiera elegido cuidadosamente cada uno de ellos para esconderlos con él. Cuando dieron sus primeros pasos hacia la tumba, no pudieron evitar sentir el peso de la leyenda de Salomón. La gente decía que sus tesoros eran ilimitados y que su conocimiento trascendía la comprensión humana. Pero había rumores, oscuros susurros, de que tenía secretos más allá de la sabiduría y la riqueza. Algunos dicen que poseía un anillo mágico, el sello de Salomón, que le permitía controlar seres sobrenaturales y comunicarse con los animales. Las historias incluso afirman que conocía hechizos y rituales que podían desbloquear los secretos de los cielos. Luego sus luces captaron el brillo del oro, una corona descansando sobre lo que parecía un esqueleto perfectamente conservado. Los zafiros y rubíes incrustados en la corona siguieron brillando a pesar de los años. Junto a la corona había un cetro delicadamente tallado y grabado con símbolos que sugerían tanto poder como protección. Y mientras contemplaban la escena, un detalle se destacó. Un pergamino, fuertemente atado con un extraño sello, yacía al lado de Salomón. Cuando los arqueólogos se acercaron con cuidado, vieron que la escritura en el sello no les resultaba familiar, pero parecía irradiar una energía que los dejó asombrados. El pergamino en sí era antiguo. Su papel era frágil, pero se conservaba como si contuviera una verdad eterna. Quisieron abrirlo para revelar sus secretos, pero algo los detuvo. Estos arqueólogos habían venido en busca de historia, pero se encontraron en medio de un mito. No se trataba solo de su vida, se trataba de su poder, su magia y su miedo a lo que podría suceder si cierto conocimiento cayera en las manos equivocadas. Sabían que romper el sello y leer el pergamino podría revelar una sabiduría más allá de la imaginación, pero también podría desatar consecuencias para las que no estaban preparados. La arqueóloga israelí doctora Eilat Mazar comenzó a excavar un área cerca de la ciudad de David, en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Si bien su equipo inicialmente buscó restos del padre de Salomón, el rey David, lo que descubrieron fue algo mucho más misterioso y abrumador. Descubrieron antiguos muros y estructuras de piedra, monumentos que databan precisamente del siglo X a.C., la era de Salomón. Su entusiasmo creció a medida que aumentaba la evidencia. Fragmentos de cerámica, inscripciones en hebreo antiguo y artefactos pertenecientes a funcionarios reales. El doctor Amazar reconoció la posible conexión entre este sitio y el rey Salomón. Quizás se estaban acercando a su lugar de descanso final. Los hallazgos alrededor de la tumba indicaron una grandeza adecuada a un rey del estatus de Salomón, alimentando el entusiasmo y la especulación en todo el mundo arqueológico. Pero había algo inquietante en el lugar.
como si la tumba estuviera intencionalmente escondida y protegida. El sitio contenía extrañas reliquias que intensificaron el misterio. Entre ellos, había más de 30 bullas antiguas, sellos hechos de arcilla que alguna vez marcaron documentos oficiales. Estos sellos presentaban inscripciones que los historiadores creen que pertenecían a los miembros de la corte de Salomón, posiblemente sus asesores más cercanos. Encontraron una enorme puerta de entrada cerca, una estructura tan impresionante que sugería que Salomón podría haber diseñado todo el complejo. Otros artefactos incluían vasijas de cerámica con símbolos hebreos inscritos, lo que sugiere que los artículos fueron utilizados por los funcionarios de más alto rango de Salomón, y pequeñas estatuas y símbolos de esa época, que representaban lo que parecían ser íconos de fertilidad y figuras de guardianes. A medida que los artefactos se acumulaban, los arqueólogos comenzaron a sentir el peso de su descubrimiento, pero cuanto más profundizaban, más extraño se volvía el descubrimiento. Entre las pertenencias de Salomón se encontraban tablillas antiguas con símbolos y escrituras perdidas hace mucho tiempo en la historia. Había rumores de que estas inscripciones contenían información que Salomón no quería que el mundo viera. Tal vez conocimiento considerado demasiado poderoso o demasiado peligroso. Durante generaciones, la gente especuló que la tumba de Salomón yacía en algún lugar cerca del monte del Templo de Jerusalén, tal vez enterrada bajo capas de historia y ruinas. La Biblia relata que Salomón fue el autor intelectual del primer templo de Jerusalén, un templo tan magnífico que se decía que fue construido con la ayuda de espíritus y conocimientos mágicos. Se alzaba como un símbolo de la sabiduría y el poder divinos, cubierto de oro e incrustado de piedras preciosas, una vista que dejaba asombrados a los visitantes. La gente creía que la tumba de Salomón estaba cerca, oculta a la vista, entre mitos e historias transmitidas sobre su ubicación. La parte escalofriante de los hallazgos de la doctora Mazar fue la posible presencia de maldiciones o protecciones incrustadas en la arquitectura de la tumba. Algunos creen que los reyes antiguos temían a los asaltantes de tumbas, y se cuentan historias sobre trampas mortales y hechizos colocados alrededor de los lugares de enterramiento para proteger a los difuntos. Los arqueólogos se preguntaron si estaban manipulando fuerzas más allá de su comprensión, ya que antiguas inscripciones insinuaban advertencias para aquellos que se atrevieran a molestar a los difuntos. Los historiadores pronto se dieron cuenta de que los descubrimientos de la doctora Mazar coincidían con la descripción bíblica de Salomón como un rey poderoso e ingenioso que no dudaba en proteger sus conocimientos con trampas o hechizos. Los artefactos encontrados en el sitio confirmaron que la era de Salomón era más avanzada de lo que se pensaba anteriormente, mostrando conexiones comerciales sofisticadas, registros escritos y signos de una monarquía organizada que gobernaba con mano firme y estratégica. El gobierno de Salomón se extendió desde el palacio hasta el templo, a través de las leyes que aprobó e incluso a través de los artefactos místicos enterrados con él. Algunas de las vasijas de cerámica tenían símbolos extraños, posiblemente relacionados con rituales antiguos. Las figurillas encontradas entre las reliquias insinuaban conexiones con deidades guardianas y de fertilidad, símbolos que contradecían la imagen de Salomón como un gobernante estrictamente religioso. Los eruditos se preguntaron si estos símbolos apuntaban a prácticas ocultas, creencias que Salomón no toleraba públicamente, o incluso secretos que se llevó a la tumba para mantenerlos ocultos a su pueblo. Sin embargo, el elemento más inquietante de la excavación fue una inscripción en un pergamino encontrado cerca de la corona de Salomón. Llevaba un símbolo desconocido para los arqueólogos, una forma que parecía casi fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo. Los arqueólogos dudaron en abrir el pergamino debido a su edad y fragilidad, temerosos por el posible contenido que contenía. Pero la idea del conocimiento que podía contener, tal vez secretos sobre el reinado de Salomón o la sabiduría que se decía que poseía, era irresistible.
Las inscripciones encontradas insinuaban que Salomón tenía secretos sobre otras culturas antiguas y reinos lejanos, una comprensión que iba más allá de las fronteras de su propio reino. ¿Qué pasaría si el mundo descubriera estos secretos? La idea de que la tumba de Salomón pudiera revelar conocimientos que pudieran alterar todo lo que creíamos saber sobre la historia era tan emocionante como aterradora. Cada día que pasaba, la doctora Mazar y su equipo sentían que el peso del misterio se apoderaba de ellos. Una excavación histórica adquirió una forma más oscura e intensa. Se encontraban al borde de un antiguo secreto, uno que podría haber estado oculto por alguna razón. Por ahora, las profundidades de la tumba permanecían inexploradas, pero las sombras de los secretos de Salomón persistían a su alrededor. El contenido de la tumba plantea preguntas fascinantes sobre el conocimiento y la tecnología disponibles durante el reinado de Salomón. La gente suele representar a Salomón como un rey sabio que construyó estructuras impresionantes y cultivó un reino próspero y de gran alcance. Uno de los aspectos más destacados de su gobierno fue la construcción del primer templo de Jerusalén, una hazaña monumental que requirió técnicas arquitectónicas que no se encontraban comúnmente en ese periodo. Las tallas y los diseños arquitectónicos encontrados cerca de la tumba, especialmente alrededor de la puerta de entrada, dan pistas de habilidades de construcción muy adelantadas a su tiempo. Si la tumba contiene planos, manuscritos o herramientas de esta época, podría proporcionar información sobre los primeros métodos de ingeniería y la comprensión matemática. Este posible descubrimiento podría remodelar nuestra comprensión de la tecnología antigua. Podría demostrar que civilizaciones como la de Salomón eran mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente, con habilidades para construir estructuras que rivalizaban con las de imperios posteriores. Tales revelaciones podrían afectar los cronogramas históricos actuales y obligarnos a reconocer que los antiguos constructores poseían conocimientos avanzados mucho antes del surgimiento de Grecia o Roma. Una predicción que ha intrigado y, en algunos casos, aterrorizado a los estudiosos es la idea de que una maldición protege la tumba de Salomón. Los gobernantes antiguos a menudo hacían todo lo posible para proteger sus lugares de enterramiento de ladrones e intrusos. Los faraones egipcios, por ejemplo, inscribían maldiciones en las paredes de sus tumbas para disuadir a los ladrones. Dada la sabiduría de Salomón y las rumoreadas habilidades mágicas, no es exagerado imaginar que podría haber colocado protecciones similares sobre su lugar de descanso final. Algunos arqueólogos e historiadores temen que perturbar la tumba de Salomón pueda desencadenar una forma de antigua maldición, ya sea simbólica o real. Aunque esto pueda parecer fantástico, muchas culturas tienen historias de espíritus perturbados o maldiciones colocadas sobre lugares sagrados. ¿Pudo la sabiduría de Salomón haberle permitido crear protecciones que perduraron durante miles de años? Estas predicciones pueden ser una mezcla de superstición y respeto, pero también hablan de una comprensión más profunda, que a veces las prácticas antiguas tenían un peso significativo, aunque poco comprendido. En una época en la que las creencias sobrenaturales dominaban las mentes de muchos, la tumba de Salomón podría haber permanecido intacta por respeto, o tal vez por miedo, de quienes creían que estaba custodiada por fuerzas que no podemos comprender. Si estas antiguas protecciones son reales, perturbarlas podría tener consecuencias que no podemos prever, reviviendo viejos temores en el mundo moderno. El legado de Salomón se extiende más allá de las creencias espirituales y místicas. También tiene un lugar significativo en la historia política y cultural de Jerusalén. El primer templo que construyó Salomón sigue siendo una piedra angular de la identidad judía, y su construcción representa un período unificador en la historia temprana de Israel. Encontrar la tumba de Salomón podría fortalecer los vínculos históricos entre el Israel moderno y las narrativas bíblicas antiguas, creando un puente que valide creencias culturales arraigadas desde hace mucho tiempo. Tales descubrimientos
también podrían cambiar el panorama político al respaldar reclamos sobre ciertos sitios históricos. Nuevos artefactos o estructuras, profundamente ligados a los derechos territoriales en una región, podrían servir como símbolos poderosos en los debates en curso sobre la tierra y la identidad religiosa. La ciudad de David, cerca de donde se encontró la tumba, ya es una zona muy sensible, gestionada tanto por las autoridades israelíes como por las palestinas. Descubrir un vínculo definitivo con el rey Salomón podría generar un mayor interés, turismo e incluso nuevas tensiones sobre el control y la preservación de estos espacios sagrados. Si bien es fácil centrarse en los posibles beneficios culturales de este descubrimiento, los resultados también podrían incluir una lucha por mantener la integridad histórica del sitio. Si la tumba de Salomón realmente valida los relatos bíblicos, podría afectar la forma en que los líderes religiosos y políticos interactúan e interpretan el pasado, intensificando potencialmente los debates sobre antiguas reclamaciones territoriales. Si los pergaminos antiguos o los artefactos dentro de la tumba de Salomón realmente registran su sabiduría, es posible que apenas hayamos comenzado a explorar el alcance total de su legado. La idea de que sus escritos puedan contener filosofías, leyes o prácticas espirituales perdidas en el tiempo es a la vez emocionante y aterradora. Existe un delicado equilibrio entre curiosidad y precaución cuando se trata de conocimientos ocultos durante miles de años. Es posible que la sabiduría de Salomón le haya ayudado a gobernar su reino, pero también podría haber incluido advertencias o enseñanzas que, de ser descubiertas, podrían desafiar las interpretaciones modernas de la historia y la espiritualidad. Si te sientes cautivado por estos misterios del rey Salomón, considera tocar ese botón de supergracias. Al apoyar esta exploración, nos ayudas a profundizar más, revelando los secretos de los mundos antiguos y descubriendo historias que dan forma a nuestra comprensión de la historia. A algunos eruditos les preocupa que interpretar incorrectamente el conocimiento de Salomón pueda dar lugar a malentendidos o incluso a una reacción espiritual. En las culturas antiguas, el conocimiento no era solo información, era poder, reverenciado y respetado como un don divino. Si la tumba de Salomón es un depósito de conocimientos olvidados, existe el temor de que revelarlos pueda perturbar no solo la tumba misma, sino también el tejido espiritual que la rodea. Los descubrimientos en torno a la tumba de Salomón son mucho más que curiosidades históricas. Tocan cuestiones de ciencia, política, espiritualidad e incluso lo sobrenatural. Estos hallazgos tienen el potencial de validar textos antiguos, influir en la política moderna y revelar secretos que podrían transformar nuestra comprensión de la sabiduría y la tecnología antiguas. La sabiduría de Salomón no era simplemente inteligencia o perspicacia, representaba una profunda conciencia del poder del conocimiento mismo. Comprendió que algunas verdades, una vez descubiertas, conllevan consecuencias y que algunas ideas podrían ser peligrosas en las manos equivocadas. El cuidadoso ocultamiento de su tumba y sus tesoros refleja esta perspectiva. Los reyes y gobernantes antiguos a menudo guardaban sus legados con símbolos protectores, no por vanidad, sino por un sentido del deber de proteger lo que potencialmente podría dañar o perturbar a las generaciones futuras. La tumba de Salomón sirve como un ejemplo conmovedor. Puede que esté llena de tesoros y enseñanzas, pero están guardados bajo llave, casi como si el propio Salomón quisiera que se abordaran con humildad y reverencia. Gracias por mirar. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Hasta el próximo vídeo.